Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Javier Boxiney. Soy estudiante del profesorado de Informática y Computación y en este video vamos a ver los tipos de relaciones que se da cuando se crea una base de datos con sus respectivas reglas. ¿Sí? Ok. Para que entendamos mejor esto, vamos a leer lo que dice las relaciones, ¿sí? Una relación nos dice a nosotros que es una correspondencia o asociación entre dos tablas con el propósito de la relación es tener un mejor control de los datos, evitando de mejor manera la duplicidad de datos, ¿sí? Esto quiere decir que es una asociación que se da entre dos o más tablas para poder llevar un mejor registro de los datos que se están trabajando. Ok, comprendido esto, vamos a ver el primer ejemplo que es la relación de uno a uno. La relación de uno a uno nos dice que ocurre cuando un registro de la tabla A posee como máximo un registro asociado en la tabla B y un registro de la tabla B posee como máximo un registro asociado a la tabla A. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla A que tenemos acá que dice propietario y la tabla B que dice periódico solo pueden contener como máximo un dato, ¿sí?, registrado en dicha tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que el propietario puede tener única y exclusivamente un solo periódico y el periódico puede tener únicamente un propietario, ¿sí? Esto es lo que nos dice la regla. Vamos a agregarle datos a las tablas para que entendamos de mejor manera, ¿sí?, la relación de uno a uno. Vamos a tener acá, por ejemplo, lo que es el código propietario, el nombre del propietario, y así podemos ir agregando los datos que nosotros necesitamos en esta tabla. ¿Sí? Podemos poner apellidos, dirección, teléfono, ¿sí?, son los datos que nosotros querramos o los datos que nosotros necesitemos. Para la parte de periódico le vamos a poner un código de periódico. Por ejemplo, el número de tiraje, y así también le podemos seguir agregando los datos que nosotros necesitamos. Ok. La regla que nos dice a nosotros de la relación de uno a uno dice que en la relación de uno a uno se coloca la llave primaria de la tabla con mayor relevancia dentro de la otra y esta pasa a ser llave primaria, ¿sí? En este caso nuestra tabla con mayor relevancia sería la tabla de periódico. ¿Por qué periódico? Porque si no existe un periódico, pues no va a existir un propietario, ¿sí? Entonces nuestra tabla con mayor relevancia sería la tabla de periódico, ¿sí? Ok. Entonces la regla nos dice que la tabla con mayor relevancia, ¿sí?, su llave primaria, que en este caso es código periódico, pasaría a ser llave primaria en la otra tabla, ¿sí? Entonces vamos a agregar acá una nueva fila, ¿sí?, y entonces nos dice que la llave primaria de la tabla con mayor relevancia pasaría a ser llave primaria en la otra tabla, ¿sí? De esta manera funcionan las relaciones. Entonces nos dice que tanto la tabla periódico como la tabla propietario tienen la misma llave primaria, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que nosotros podemos obtener para poder ver la relación de uno a uno. Okay. El siguiente sería la relación de uno a varios o uno a muchos, ¿sí? La relación de uno a varios nos dice que la relación ocurre cuando un registro de la tabla A puede tener más de un registro asociado en la tabla B, mientras que un registro de la tabla B posee como máximo un registro asociado en la tabla A. Ok. Para este ejemplo tenemos la tabla clientes, que sería nuestra tabla A, y línea telefónica, que sería nuestra tabla B. Entonces la definición nos dice que la tabla A puede poseer varios datos en la tabla B, pero la tabla B puede, bueno, debe tener únicamente un dato asociado en la tabla A.
En este caso, el ejemplo sería que un cliente puede tener varias líneas telefónicas a su nombre, mientras que la línea telefónica solo va a estar a nombre de un cliente, ¿sí? Solo va a tener un propietario. Esta es la manera en la que funciona la relación de uno a varios. Vamos a agregarle datos a las tablas para ver la regla que nosotros debemos manejar cuando se está trabajando en base de datos. Por ejemplo, acá vamos a tener el código de cliente, ¿sí? Nombre. Y podemos seguir agregándole los datos que nosotros necesitemos, por ejemplo, apellidos, dirección, ¿sí? Y para la parte de línea telefónica vamos a tener un código de línea telefónica, ¿sí? Le vamos a dejar código línea. Los minutos que se tiene en el plan, ¿sí? Minutos. Puede ser mensajes, cuánto de internet da la línea telefónica, ¿sí? Son los datos que nosotros vamos a necesitar para llevar un mejor control. Esto depende de cada quien. Ok, entonces tenemos código de cliente para la parte de clientes, el nombre, la línea telefónica tiene un código de línea y los minutos. La regla nos dice a nosotros que en la relación de uno a muchos o uno a varios se coloca la llave primaria de la tabla 1 en la tabla de muchos, convirtiéndose en llave foránea, ¿sí? Nuestra llave primaria acá es el código de cliente. ¿Por qué? Porque debe ser un dato único y no debe ser nulo. Y nuestra llave primaria en la parte de línea telefónica es código de línea, ¿sí? Entonces la regla nos dice a nosotros que la llave primaria de la tabla de 1, que en este caso la tabla de 1 es clientes. ¿Por qué? Porque una línea telefónica puede tener un solo cliente. Y la tabla de muchos es línea telefónica. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchas líneas telefónicas, ¿sí? Entonces nos dice que la llave de 1 de la tabla de 1 pasa a la tabla de muchos a ser llave foránea, ¿sí? Entonces vamos a agregar acá una fila y vamos a copiar la llave primaria, ¿sí?, de la parte de la tabla de 1, ¿sí? Entonces acá, esta sería nuestra llave primaria. Y esta pasaría a ser nuestra llave foránea, ¿sí? Entonces nuestra relación quedaría de esta manera. ¿Sí? Entonces dice que la llave primaria de la tabla de 1 pasa a ser llave foránea en la tabla de muchos, ¿sí? Entonces con este ejemplo podemos tener mejor claro lo que es la relación de uno a varios. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la relación de varios a varios. Nos dice que la relación de varios a varios ocurre cuando un registro de la tabla A puede tener más de un registro asociado en la tabla B y análogamente un registro de la tabla B puede tener más de un registro asociado en la tabla A. Relaciones de este tipo, varios a varios, no pueden ser especificadas directamente debido a que esto será necesaria la creación de una tabla intermedia. Para que comprendamos mejor el concepto vamos a ver este pequeño ejemplo. Volvamos nuevamente a lo que es la tabla de propietarios y la tabla de vehículos, tomando en cuenta que esta es una base de datos de una agencia de préstamos de vehículos, ¿sí? Entonces, nos dice que la tabla A puede poseer varios datos en la tabla B y la tabla B puede poseer varios datos en la tabla A, ¿sí? Tomando como ejemplo lo que es una agencia de préstamos de vehículos o alquileres de vehículos, que dice que un propietario puede tener varios vehículos, ¿sí? Porque un propietario puede alquilar varios vehículos y ese mismo vehículo puede ser alquilado
por varios propietarios, ¿sí? Entonces, esta es la relación de varios a varios, ¿sí? La tabla A posee más de un dato en la tabla B y la tabla B posee más de un dato en la tabla A, ¿sí? Ok, vamos a colocarle entonces datos a nuestras tablas para ver la regla que nos dice este tipo de relación. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el código de empleado nuevamente, ¿sí? El nombre, su número de telefónico. Para vehículo vamos a colocar como llave primaria lo que es la placa, el color y el modelo, ¿sí? Ok. Esta es nuestra llave primaria, ¿sí? Placa sería nuestra llave primaria en la tabla de vehículos. Entonces ya tenemos nuestros datos, ¿sí? La regla nos dice que en este tipo de relación se crea una nueva tabla y en ella se colocan las dos llaves primarias de las tablas relacionadas, ¿sí? Entonces nos dice que debemos crear una nueva tabla. Vamos entonces a crear una nueva tabla. Sería nuestra tabla. Y esta va a llegar por nombre propietario. El nombre le podemos colocar el nombre que nosotros deseamos. Es solamente para identificar la tabla, ¿sí? Esta va a tener una llave primaria también, que en este caso sería código propietario. Como les digo, las llaves primarias y todos los datos pueden llevar el nombre que nosotros deseamos o con el que mejor lo podamos identificar. Entonces, la regla nos dice que se va a crear una nueva tabla y en ella se colocarán las dos llaves primarias, ¿sí? Tomando en cuenta que las dos llaves primarias de estas tablas que se están relacionando pasarían a ser llaves foráneas en nuestra tabla C, ¿sí? Entonces, la llave primaria de propietario pasaría a ser llave foránea en nuestra tabla C y la llave primaria de la tabla B pasaría a ser llave foránea también en la tabla C. Entonces, la relación quedaría de esta manera. Entonces nos dice que acá se crea una tercera tabla y dentro de ella se colocan las llaves primarias de las dos tablas relacionales, que en este caso sería la tabla de propietario y la tabla de vehículo, pasando a ser estas llaves foráneas de la tabla C. De esta manera son los tres tipos de relaciones que nosotros podemos encontrar a la hora de realizar una base de datos. Espero que el video les haya gustado y que les vaya a servir